Bueno, y a las 7 de la mañana, 41 minutos, saludo al embajador de Palestina en Colombia, el señor Rauf Al-Makki. Don Rauf Al-Makki está al frente de la gestión diplomática de Palestina en nuestro país. Bienvenido, señor Al-Makki. Gracias por su tiempo aquí en Radio Red, una mirada diferente. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día. Embajador Al-Makki, quinto día ya de lo que está sucediendo allí entre Israel y Palestina tras el ataque terrorista de Hamás. ¿Cómo está la situación hoy allá? ¿Qué le dicen a usted que está ocurriendo en relación con su tierra y con su pueblo y con su gente, que es lo más importante, el ciudadano común? El ciudadano común, sí, señor, es lo más importante. Y esto es lo que está pasando ahora mismo en la Franja de Gaza, en Cisjordania. Una catástrofe humanitaria incalculable. Lo que está pasando en la Franja de Gaza no ha pasado ni siquiera en los anteriores bombardeos, que han sido muchísimos y han sido devastadores, pero esta vez es algo diferente. Esta vez Israel tiene la intención de extinguir el pueblo palestino. Esto es lo que está haciendo ahora mismo, una aniquilación de la población palestina. Cuando hablamos de bombardeos que están borrando del mapa barrios completos, conjuntos residenciales, edificios de 14, 15 plantas, hospitales están siendo bombardeados, escuelas, ya casi no quedan hospitales funcionando, y los que quedan funcionando no dan abasto. Están trabajando con generadores que trabajan con petróleo, con gasolina, y la gasolina escasea, y dentro de 3-4 días estos también hospitales se van a convertir en un cementerio común para esta gente. Hasta ahora la cifra que nos están dando desde la Franja de Gaza, 1.055 muertos palestinos, de ellos 260 niños, 105 mujeres. En Cisjordania, 19 civiles palestinos muertos. Hay más de 4.655 heridos, de ellos 4.360 en Gaza. Hay 263.900 y algo desplazados, dentro de ellos 175.000 desplazados en 83 escuelas de Naciones Unidas que tiene funcionando en la Franja de Gaza. Embajador, o sea, es una catástrofe a nivel mundial. O sea, esto tiene que ser parado ya. No podemos permitir que esto esté pasando en estos días en Gaza, viendo cómo el pueblo palestino está siendo masacrado, sin suministro de agua, de electricidad, de alimentos, bombardeado, barrios completos desapareciendo del mapa, familias completas desapareciendo del registro civil, y no decir nada. El mundo tiene que actuar ya y poner fin a esta barbaridad. Embajador, fíjese que estábamos viendo un pronunciamiento de las Naciones Unidas y de Médicos Sin Fronteras que hacen presencia en la Franja de Gaza y dicen que la única central eléctrica del lugar está parada por falta de carburante y que están pidiendo un corredor humanitario por ese puente, ese puesto fronterizo que tienen con Egipto. ¿Usted cree que es viable ese corredor humanitario? ¿Qué le han dicho las autoridades palestinas? No es viable. Hemos visto ayer como 2 veces los aviones israelíes bombardearon ese paso fronterizo para no permitir la entrada de ninguna ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Y el gobierno israelí advirtió a Egipto de que no va a permitir la llegada de ninguna ayuda humanitaria y que cualquier camión que se atreva a cruzar el cruce, el paso fronterizo, va a ser bombardeado de parte de Israel. Lo que estamos viendo es algo increíble. Acaban de dar una conferencia de prensa unos paramédicos
diciendo que 4 de ellos han sido asesinados en sus ambulancias después de ellos haber coordinado con la Cruz Roja Internacional para poder ir a rescatar a unos palestinos debajo de los escombros. Fueron objetivo directo de los aviones israelíes y asesinaron a 4 paramédicos. Esto no se puede permitir más. Sí. La gente no sabe qué es lo que está pasando en la Franja de Gaza y el mundo tiene que saberlo. Ahora, Y la comunidad internacional tiene que actuar ya. Ahora, embajador Rauf Al-Makki, este es un conflicto muy antiguo, como lo hemos venido explicando, como el mundo entero lo sabe. Pero esta situación la comenzó el grupo terrorista Hamás el sábado pasado en un día sagrado para los judíos. ¿Usted condena lo que hizo el grupo terrorista Hamás? Que entró con paracaídas, que se metió a una fiesta electrónica en un día sagrado para los judíos, como el sábado, desató esta situación y en consecuencia se desató la respuesta de Israel. Yo quisiera escuchar su opinión frente a lo que hizo el grupo terrorista Hamás. Es que esto es tratar de justificar lo que está haciendo Israel. O sea, si Israel está... Y al revés, ¿no es tratar de justificar lo que hizo Hamás, embajador? Permíteme, sí. Estamos hablando de un Estado reconocido internacionalmente, ¿verdad? Un Estado legítimo, que es miembro de la comunidad internacional. Y estamos hablando, por el otro lado, de una organización que usted mismo ahora ha calificado como terrorista, ¿verdad? El mundo entero. Entonces, yo repito lo que dice el mundo. ¿Para usted no es terrorista? ¿Jamás? ¿Jamás no es terrorista para usted? Estoy aquí diciendo lo que usted acaba de decir. No, yo le pregunto, embajador, ¿para usted el grupo Hamás no es terrorista? Pero si me permite hablar. Pero es que, embajador, es una pregunta que tiene un sí o un no. ¿El grupo Hamás es un grupo terrorista o no? ¿Cometió o no cometió un...? ¿El Estado de Israel es un Estado terrorista o no? Eso también, yo le hago esta misma pregunta a usted. ¿Esto lo que están haciendo ahora en la Franja de Gaza es terrorismo o no? ¿Es crimen de guerra o no? Embajador, el sábado el grupo terrorista Hamás atacó a Israel en el día sagrado. ¿Es un acto terrorista o no el que desató la reacción también desmedida de Israel? ¿Por qué es tan difícil reconocer un acto terrorista, embajador? ¿Por qué es tan difícil reconocer que Israel es un Estado terrorista? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué estamos justificando lo que está haciendo el Estado de Israel? Lo que ha estado haciendo durante todos estos años. La Franja de Gaza es una zona que está siendo bloqueada desde hace 16 años. Y usted lo sabe, y usted sabe que el 80% de esta población vive en la pobreza, de la ayuda humanitaria. Nadie sale, es una presión, es un campo de concentración que ahora mismo se está convirtiendo en un campo de exterminio. ¿Por qué estamos justificando lo que está haciendo Israel? Yo no hago ninguna comparación entre un pueblo ocupado y una potencia ocupante, una organización que usted mismo acaba de calificar y muchos países están calificando como terroristas, y un Estado que está actuando de esta manera en contra de la población civil, y no lo está haciendo por primera vez, lo está haciendo por 10ª vez, en contra de la misma población, bombardeando civiles. Esto es condenable, pero todo el mundo, los medios están buscando es solo condenar a Hamás y justificar las acciones del Estado terrorista de Israel. Esto no se puede permitir. Y si usted quiere castigar a Hamás, castigue a Hamás, pero no castigue a la población civil, que no tiene nada que ver con esto. ¿Y qué hizo Hamás con la población civil de Israel, embajador? ¿Qué hizo el grupo terrorista Hamás contra la población civil de Israel? Hay que estar seguro de toda la información que le llega. Porque ahora mismo yo estaba viendo cómo esa noticia de los niños decapitados y no sé qué más, que es una noticia falsa. Es una noticia falsa, lo acaba de decir la misma periodista que lo anunció, que al fin y al cabo ella reconoció. O sea, ¿Hamás no atacó a la población civil el sábado? ¿Hamás no cometió ese acto terrorista el sábado?
Eso es mentira. Usted lo que quiere es condenar a Hamas y lo que quiere es justificar lo que está haciendo el embajador, Estado de lo que uno quiere es que Pero nadie justifique la violencia, dígame, embajador. Eso sí, exactamente. Yo no justifico ni la muerte de ningún civil, ya sea israelí, ya sea palestino. Pero lo que pasa es que cuando veo que hay un sesgo y que las víctimas palestinas no cuentan para nada, ahora estamos viendo como una población palestina siendo castigada. ¿Cómo así que no permiten el suministro de agua, el suministro de electricidad? ¿Eso qué quiere decir? Mandar a matar a toda esta población, a 2.200.000 palestinos están siendo masacrados. Esto no es comparable. Y estamos hablando de una población que está viviendo bajo ocupación desde hace 56 años. Y están viviendo bajo bloqueo por tierra, por agua, por mar, por aire, por mar, desde hace 16 años. Que viven de la ayuda humanitaria. Una sola planta eléctrica que tienen y ha sido bombardeada. Los hospitales están siendo bombardeados. Esto es lo que tenemos que condenar. Y no seguir simplemente llevando solo por las acciones que hizo Hamas. Usted lo puede condenar, yo lo puedo condenar, pero esto en ningún momento justifica lo que está haciendo Israel. Está destruyendo toda una población civil. O sea, se puede decir, usted condena lo que hizo Hamas, pero condena lo que hace Israel. Esto es lo que busca usted, solo que yo condene a Hamas. Yo condeno toda acción en contra de los civiles, ya sean israelíes, ya sean palestinos, pero yo no acepto el sesgo de que solo se condene las acciones de una organización y no se condenen las acciones de un Estado que supuestamente es miembro de la comunidad internacional y respeta lo que es las leyes y el derecho internacional. Y estamos viendo cómo lo está pesoteando a diario en Gaza y en Cisjordania y en toda Palestina. Embajador Al-Makki, gracias por estar a esta hora en Radio Red. Es usted muy amable. Gracias a usted. El embajador de Palestina en Colombia. No justifico la muerte de ningún civil, sea israelí o sea palestino. Ha hecho una descripción, dice que lo que hay en este momento es una catástrofe humanitaria incalculable, que esta vez es algo diferente, que esta vez tiene Israel la intención de extinguir al pueblo palestino. Pero cuesta trabajo entender por qué no se puede arrancar por el comienzo. Es condenable lo que ha hecho un grupo terrorista como Hamas y condenable la reacción que está teniendo Israel. El mundo se está dando cuenta de las cosas. Es que es tan elemental como darse cuenta de que condenar a Hamas no significa respaldar ni apoyar los abusos que puede cometer Israel, que en efecto los ha cometido. Son dos cosas distintas, pero yo no sé por qué en este caso o en el caso del presidente Petro y de otras personas, cuando uno espera que condenen a Hamas, ellos ahí mismo saltan como un resorte para decir, pero es que Israel, no, son dos cosas distintas. Son dos situaciones completamente independientes, ¿no? Entonces uno condena a Hamas, punto. Y ya después, lo de Israel, la comunidad internacional está encima, la Unión Europea se ha manifestado, pasamos esta mañana temprano. El secretario de Naciones Unidas, bueno, una cantidad de personas, pues son dos cosas que de verdad toca diferenciar. Sí, oiga, una cosa de lo que decía el embajador que está haciendo el llamado urgente Naciones Unidas, que recordemos hace presencia en la Franja de Gaza y también Médicos Sin Fronteras. Están diciendo que la única central eléctrica del lugar está parada porque no tienen carburantes, porque como nos contaba el embajador, ese puesto fronterizo entre la Franja de Gaza y Egipto fue bombardeado esta mañana por Israel, entonces no hay paso de alimentos ni nada de eso. Una llamada urgente de verdad de la ONU diciendo necesitan comida y necesitan medicamentos porque el hospital de la Franja de Gaza está totalmente colapsado. Las declaraciones son horrorosas de Médicos Sin Fronteras. Esta mañana el argentino director de médicos allá decía, esto parece una carnicería, hay que pararlo en algún momento. Claro. Y lo que está pidiendo la ONU obviamente es que Israel deje pasar algunos medicamentos y ayuda a la Franja de Gaza. Eso también es importante y hay que decirlo. Es decir, es un conflicto que está activo y las dos partes necesitan ayuda en estos momentos. Pero ahí hay una cosa y es que ahí sí se equivoca Israel o abusa, porque es que no puede ser, si las FARC
yo ponía el ejemplo, o el ELN ataca mañana a Panamá, pues no pueden venir a sitiar a todo el país y a dejar a todo el mundo muerto de hambre, sin comida, sin agua. Son 2 millones de personas sin comida ni agua. No son 2 millones de terroristas. Exacto, es que los palestinos no son Hamas. Exactamente, entonces ahí es donde Israel obviamente se le está yendo la mano y la comunidad internacional debería ser mucho más exigente con ellos. Se acaba de pronunciar, el presidente ucraniano, que está en una guerra inmersa con Rusia, acaba de decir, le está pidiendo a la comunidad internacional, a todos los presidentes, que no se pronuncien tanto si el uno u otro tiene la razón, que se preocupen ya por la población civil. Es lo que punto, nos pasa que la evacúen, cuando hemos hablado de sanciones, que no le corten suministros. La gente. Y me parece válido de un hombre que está en una guerra en este momento. Muy difícil para el embajador de Palestina decir, condeno lo que hizo Hamas no es el pueblo palestino y condeno lo que está haciendo Israel. Pero ahí lo dijo en un momento, Por favor, justificar. Dijo, como nosotros estábamos condenando la violencia. No lo dijo contra Kelly, los no civiles. condenó a Hamas. No condenó a Hamas. Dijo, No. condeno las acciones que afectan a la población civil, tanto de Palestina e Israel, pero no fue capaz de condenar el acto terrorista del grupo Hamas. Cuando uno termina justificando los actos terroristas, es cuando empieza justificando todas las formas de... Ahora, no necesariamente, sí, exacto, no los justificó, pero tampoco los condenó. Ahí sí toca hacer esa claridad. Sí, yo tampoco creo que haya apoyado lo que hizo él no apoya eso, además porque está viendo las repercusiones que ha tenido, pero ¿qué trabajo les cuesta decir sí, son unos cafres y eso es inaceptable? Por favor, 7:57.